Vamos ahora a compartir la palabra del Señor. Y vamos a continuar entonces con nuestra actual serie en la primera carta del apóstol Pedro, titulada Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios, en base al propósito de esta carta que el mismo apóstol hizo explícito en 1 de Pedro 5, 12b, que lo pueden ver ahí en la pantalla. Le he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténgase firmes en ella. Y hasta ahora el autor nos ha introducido a esta verdadera gracia y cómo esta se aplica en la vida diaria, donde desde el capítulo 2, versículo 13, nos ha estado dando instrucciones especiales para los cristianos en sus diversos contextos. Se dirigió a los cristianos como ciudadanos y su deber de cómo actuar frente a las autoridades. Les habló a los sirvientes y a los empleados y cómo relacionarse con sus amos o sus empleadores. Y finalmente le habló a las esposas y esposos de cómo deben someterse al Señor en amor. Y la semana pasada, Cristian Concha nos habló de cómo Pedro dejó de dar instrucciones especiales para ahora volver a hablarle a toda la iglesia, diciéndonos cómo hacer el bien dentro y fuera de la iglesia, sin temor, buscando honrar a Dios siempre, aunque esto nos lleve a sufrir en el proceso. Y hoy veremos que la motivación y el poder para hacer esto no nace de nuestros esfuerzos humanos, sino que de la verdadera gracia de Cristo Jesús, revelada en su Evangelio, por medio del cual podemos vivir vidas contraculturales para Dios. Ahora, para nadie es desconocido en este tiempo la realidad de los movimientos radicales islámicos y sus constantes ataques al mundo occidental, que reflejan de alguna manera una vida radical y contracultural, la cual está fuertemente enraizada en su religión, que es el Islam, la cual ha sido usada por estos grupos para justificar la violencia y la muerte de muchos infieles, es decir, personas que no son seguidoras del Islam, por medio de la denominada yihad, la cual se ha transformado en una ley para el Islam que busca evangelizar por la fuerza a todo el mundo que no está convertido a Alá, donde a su vez el martirio es visto como algo sublime que les abre una puerta especial y expedita en el cielo por parte de Alá a quienes hayan sacrificado su vida por la expansión del Islam, erradicando a los infieles y librando al mundo de la idolatría y a todo lo que no sea de Alá. De hecho, hay un autor de un libro que se llama El Mártir, que se llama A.M. Mutahari, probablemente se pronuncia diferente, pero ahí tienen la idea. Cito, dice: aquel que no haya luchado ni siquiera haya pensado en luchar, su muerte será equivalente a la del hipócrita. La yihad, o al menos el deseo de participar en ella, es una parte integral de la doctrina del Islam. La fidelidad de uno al Islam es juzgada por ella. Y luego más adelante, vuelvo a citar, dice: el Islam no es una religión que dicte que uno debería, cuando se le golpea en la mejilla derecha, ofrecer a la izquierda para que lo golpeen, ni dice dad al César lo que es del César y a Alá lo que es de Alá. Similarmente, no es una religión que carezca de un ideal social sagrado o que no considere necesario defenderlo. Finalmente, el autor dice: los musulmanes han estado oprimidos en muchas etapas de la historia, pero siempre han podido salir de esa opresión gracias a esta creencia en la lucha por el Islam, que es la verdadera paz y justicia. Entonces, si se fijan, claramente este no es el tipo de lucha ni el sufrimiento al que hemos sido llamados como cristianos. Pese, y déjenme ser muy en claro con esto, pese a que en el pasado algunos también han justificado equivocadamente la violencia desde el cristianismo, y es cosa de ver la historia. Pero esto que he descrito antes no es el tipo de vida contracultural a la que Pedro nos llama, ni tampoco la motivación por la cual estamos llamados a sufrir por hacer el bien, incluso de recibir el mal cuando hacemos el bien. Ya que el cristianismo no se centra en los sacrificios que yo pueda hacer por Dios para recibir su amor y un lugar especial en el cielo, sino que en el único, perfecto y suficiente sacrificio de Cristo, con el cual Él nos consigue la entrada al cielo por gracia y misericordia por medio de la fe, siendo Él el verdadero mártir, quien se sacrificó por nosotros para alcanzar nuestra inmerecida salvación, lo cual será el tema principal del día de hoy.
Por lo tanto, déjenme dejarlos con el desafío de hoy, la pregunta para que tengan en cuenta durante el sermón. La pregunta es la siguiente: ¿estoy realmente consciente de la significancia e implicancia del sacrificio y victoria de Cristo en la cruz por mí? ¿Estoy realmente consciente de la significancia e implicancias del sacrificio y victoria de Cristo en la cruz por mí? Bien, los invito a que, teniendo esa pregunta en mente, podamos orar al Señor. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, de que hoy día nosotros no debemos hacer ningún sacrificio necesariamente por tu causa, ya que Cristo es quien hizo el mayor sacrificio. Te damos gracias, Señor, que tu amor no lo recibimos por algo que nosotros hayamos hecho, sino que por tu gracia y misericordia que no merecíamos, Señor. Así que gracias, Padre, por hoy día tener la confianza y la certeza de que nuestra fe está centrada en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y no en lo que nosotros podamos hacer para Él o por Él. Te damos gracias, Señor, que eres tú quien hace esa obra en nosotros. Eres tú quien está transformando nuestros corazones para poder vivir de la forma en la cual Pedro nos ha llamado de hacer el bien, incluso cuando la respuesta a los demás sea hacernos el mal. Te damos gracias, Señor, de que Jesucristo no es solo el ejemplo que tenemos que seguir, sino que Él fue que tomó nuestro lugar. Y ayúdanos hoy día, en medio de la incertidumbre y las diferentes pruebas de la vida, poder recordar que Cristo es victorioso por sobre todas las cosas. Así que gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos, Señor, que tú seas hablando a lo profundo de nuestros corazones, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces les pido que abran sus Biblias en 1 de Pedro 3, del 18 al 22, para que podamos ver todos juntos. Sí, muéstrame la siguiente. Para que podamos ver primero la naturaleza, propósito y sentido del sacrificio de Cristo, en el versículo 18. La salvación de Dios y la analogía que hace en el bautismo, en el versículo 20 y 21. Y la proclamación y exaltación final de Cristo, es decir, su victoria, en los versículos 19 y 22. Bien, eso es lo que veremos en el día de hoy. Primero, el sacrificio de Cristo, versículo 18. Fíjense lo que dice. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, si pensamos en la naturaleza del sacrificio de Cristo, lo primero que podemos decir es que Cristo murió por los pecados. Es decir, como la Biblia había anunciado desde Génesis 3:15 en adelante, es Dios mismo quien iba a venir a lidiar con la rebelión y desobediencia humana hacia Él, enviando a su único Hijo a morir por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Es Él quien iba a tomar nuestro lugar en el juicio que era desfavorable para nosotros y que nos condenaba a muerte sin apelación, para así en su misericordia y por su sufrimiento lograr que nosotros no recibamos lo que merecemos, que es su ira, sino que lo que no merecemos, que es su gracia. Es decir, que nuestra relación con Dios Padre sea restaurada, permitiéndonos que por fe seamos parte de su reino y así alcancemos la vida eterna. Ahora, es importante recordar que Cristo murió por nuestros pecados, ya que Él no murió para darnos una vida cómoda y así entregarnos todas las cosas que nosotros creemos que merecemos. Ni murió solo para darnos un ejemplo de vida o valores que debemos seguir, sino que el sentido de esto es que debido a nuestra desobediencia a sus planes y a nuestra consciente y voluntaria rebeldía a su voluntad, todos nosotros estamos separados de Dios y bajo su ira, y el único que puede solucionar este problema es Dios mismo. Y lo que Dios hace no es un perdonazo, como lo hemos visto en nuestro país con Johnson y con otras instituciones, sino que permitiendo que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos sustituya, recibiendo Él el castigo que nosotros merecemos, para que así
por su gracia seamos libres de nuestra culpa. Entonces déjame preguntarle, ¿aún vives una vida de remordimientos y culpas? ¿Aún vives una vida de remordimientos y culpas? Pedro hoy día nos dice que no lo hagas. La Biblia solo nos llama a arrepentirnos y pedir su perdón, confiando en lo que Él va a hacer por nosotros. Porque si pones tu confianza en Cristo y crees en su perfecto sacrificio, debes saber que Él te perdonará por completo. Y es Él quien va a transformar tu corazón a su imagen y semejanza. Pero cuidado con caer en la tendencia de nuestra sociedad de relativizar y minimizar la relevancia del pecado, quitándole el peso de lo que implica el hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y por otra parte, cuidado con hacer lo mismo con el tremendo sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, buscando nosotros aportar a la obra de Cristo que Él ya logró de manera perfecta y única. La realidad es que muchas veces cuando recibimos algo que para nosotros es gratuito, no lo valoramos ni lo recibimos como tal, sino que buscamos de alguna forma creer que por algo me lo gané, o si es que me lo dieron, tengo que hacer algo para mantenerlo. Pero Cristo tuvo que morir por nuestros pecados para darnos lo que no merecemos. Es decir, la salvación tuvo un costo que nosotros no pagamos, sino que Cristo en la cruz. Pensando en la naturaleza del sacrificio de Cristo, el segundo punto es que fue una vez y para siempre. Es decir, su sacrificio en la cruz fue perfecto, único, eficaz y irrepetible. Por lo tanto, ya no es necesario que nosotros hagamos ningún, comillas, sacrificio para Dios, porque Él ya hizo el mayor sacrificio que cualquiera de nosotros pudiera hacer. Él tomó nuestro lugar sacrificándose por nosotros. Y si se fijan, esto es totalmente opuesto a lo que plantean estos grupos radicales islámicos que exaltan el sacrificio propio y el martirio en pos de un acceso directo y expedito al cielo, el cual en nuestro caso fue alcanzado y conseguido por Cristo, para todos aquellos que pongan su confianza en Él. Por lo que cuidado con pensar que todo lo que pueda, entre comillas, hacer para Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, es principalmente para algún beneficio personal o para buscar que Dios me ame o haga algo por mí, consciente o inconscientemente. ¿Cuántas veces hemos dicho, he hecho tanto para el Señor y mira lo que me toca? Lo que nos toca es exactamente lo que el Señor quiere para nosotros. Y así Él va trabajando y permitiéndonos madurar en la fe. Porque todo lo que hago por Él es en Él y para Él, ya que es Cristo quien está obrando y transformando nuestro corazón. Es Él quien por medio de su Espíritu Santo pone el querer y el hacer en nosotros, para que todo lo que hagamos sea en respuesta a su amor y no para que Él nos ame o haga algo por nosotros. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El versículo 18 nos dice que Cristo el justo fue quien murió por los injustos. Y la única manera de que alguien que ha sido injusto se vuelva justo es que el único, perfecto, santo, sin pecado y totalmente recto tome nuestro lugar para, unidos nosotros a Él, darnos una condición que jamás podíamos alcanzar por nosotros mismos. No hay ningún sacrificio, ningún martirio, ninguna obra que logre lo que Cristo ya logró por nosotros en la cruz, lo cual está disponible para todos. El Evangelio está disponible para todos. Entonces, mientras nuestra sociedad pone todo el énfasis en tus méritos, tus logros, lo que tú puedes llegar a ser, el cristianismo pone todo el énfasis en los méritos y logros y victorias de Cristo, quien te permite ser lo que jamás podrías llegar a ser por ti mismo. Y todo esto con el propósito, nos dice el versículo 18, de llevarnos
a Dios, lo cual refleja una imagen de un súbdito que se ha rebelado contra su rey y que éste lo ha perdonado. Por ende, este súbdito humilde y agradecido es llevado frente al monarca para experimentar la misericordia y no el juicio de parte de él, y así recuperar los beneficios de ser parte de su reino. Esa es la imagen que Pedro nos está planteando aquí. Por lo tanto, el sufrimiento y sacrificio de Cristo tuvo el propósito no solo de perdonarnos nuestros pecados, que sí es así, sino que de acercarnos a Dios, del cual nos habíamos alejado por causa de nuestra rebelión y nuestro pecado. Ahora, la realidad es que hoy como cristianos muchas veces seguimos teniendo esta misma lucha de alejarnos de Dios y de su voluntad para hacerla nuestra, debiendo nuevamente volver a arrepentirnos delante del Rey, en quien siempre encontraremos misericordia, amor y perdón. Y la semana pasada dijimos que una manera de honrar a Dios es estudiar la palabra. Yo no solo vengo a los cursos bíblicos para yo aprender y crecer, es una manera en la cual honro a Dios para poder dar defensa de nuestra fe. La palabra es por medio el único que podemos conocer su voluntad y conocerlo a Él. Ahora, todo esto fue posible, como nos dice el final del versículo 18, debido a la muerte y resurrección de Cristo, con el cual el sacrificio de Cristo cobra sentido en su muerte y su resurrección, con lo cual aquellos compatriotas de Pedro que estaban sufriendo por hacer el bien pueden encontrar seguridad y esperanza en la victoria de Cristo sobre la muerte, lo que no solo nos asegura que Él es nuestro Señor, es Dios encarnado, el Mesías esperado, Dios hecho hombre, sino que además nos asegura que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos al final de los tiempos junto a Él. Lo que nos permite ver el sufrimiento presente en miras de la gloria venidera, que Cristo por su gracia entrega gratuitamente a todos los que ponen su confianza en Él. Esa es la naturaleza, el propósito y el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el segundo punto es la salvación de Dios. Fíjense lo que dice el final del versículo 20. Dice, en ella, y está hablando del arca, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Final del versículo 20. Versículo 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso o la petición de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces imagínense lo que significa para la audiencia de Pedro, quien en el capítulo 1, versículo 1, son descritos como los expatriados de la dispersión en las distintas ciudades de lo que sería la Turquía moderna. Así parte en la carta, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, como los actuales cristianos en Turquía y Siria, deben haberse sentido minoría, disválida y perseguida. Entonces que el apóstol les ponga el ejemplo del arca de Noé, en el cual Dios permitió, en medio de su juicio contra las naciones, que por su misericordia unas pocas personas, exactamente 8, fueran salvas del agua, pese a que ninguno de ellos merecía necesariamente la salvación. Imagínense la seguridad y la confianza que les debe haber traído en su corazón a todos aquellos que son llamados a sufrir por hacer el bien en un contexto hostil. El hecho que Dios en su misericordia y de un tremendo plan para que 8 personas fueran salvas por medio del agua. Piensen cuán mayor y poderosa es ahora la salvación que ellos pueden experimentar por medio de la resurrección de Cristo, donde muchos están siendo salvos. Es cosa de ver lo poderosa que es la seguridad que hoy tienen muchos cristianos en Siria, que no les importa que los radicales islámicos les quiten la vida, porque la salvación que ellos tienen en Cristo, nada ni nadie se las puede robar. Sí, les pueden quitar la vida en este mundo y matar familiares, pero no les pueden arrebatar lo que es más importante para ellos, su fe y la vida eterna que Dios les ha regalado por medio de Cristo a todos los que han puesto su confianza en Él. Y si tienen el computador, métanse a YouTube y pongan
los cristianos en Siria, o cómo es ser un cristiano en Siria. Les mandé un video ahí también en el WhatsApp, véanlo. Realmente nos desafía en la forma en que nosotros enfrentamos nuestra fe hoy en día. Ahora espero que en el estudio bíblico del jueves podamos profundizar un poco más entre esta analogía del diluvio y lo que es el bautismo. Pero por ahora es importante entender que la salvación no se da por un lavado externo ni por un rito mecánico, sino que nos dice el versículo 21 que es un ruego, una petición, un compromiso a Dios por una buena conciencia. Es decir, por un cambio interno que Dios hace en sus corazones. En el caso de los candidatos al bautismo con suficiente edad para entender esto, son ellos mismos quienes le piden y confiesan este cambio en sus vidas, pero en el caso de hijos de padres cristianos, son los padres los que pueden hacer esta petición a Dios con la esperanza que ésta sea efectiva en la vida de sus hijos algún día, asumiendo ellos la responsabilidad de criarlos y guiarlos en la fe. Ahora creo que es importante recordar lo que nos está diciendo aquí Pedro en el versículo 21, acerca de la paciencia de Dios, que también nos refuerza el Salmo 103, 8 y 12, que me gustaría leerles. El Salmo 103, 8 y 12 dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Lo que me lleva al último punto del sermón del día de hoy. La victoria de Cristo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 19. Por medio del Espíritu, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Ahora fíjense el final del versículo 21. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora tengo que ser honestos con ustedes para decirles que estos versículos, y en especial el versículo 19, son uno de los pasajes más controversiales y diversos en su interpretación en la Biblia, debido a la complejidad y implicancias en el texto original que está en griego. Pero creo que muchas veces la explicación más simple es la mejor. Por lo tanto, creo que lo que Pedro le quiere decir a su audiencia original y a nosotros es que podamos estar seguros que vale la pena hacer el bien sin temor, honrando a Dios, incluso si llegan a sufrir en ese proceso, que es lo que nos dijo antes, ya que la victoria de la resurrección de Cristo ha sido proclamada en todos los lugares, tanto en el cielo como debajo de la tierra. Por lo que estamos esperando que aquel que ya ha sido proclamado Rey sobre todo, venga por segunda vez a tomar su lugar, y con ello todos los que han puesto su confianza en Él puedan ser vindicados finalmente en Él, lo cual claramente les trae confianza y seguridad a aquellos que están sufriendo y siendo tratados mal por hacer el bien. Por esta razón, fíjense el versículo 19, creo que nos dice que Jesús, después de haber resucitado, ¿ya?, y no entre su muerte y su resurrección como algunos creen, Él fue a declararle su victoria sobre la muerte y no el evangelio de salvación para darle opción a algunos que habían muerto. ¿A quiénes? A ángeles que habían caído en el tiempo de Noé, encarcelados en algún lugar hasta el juicio final, todo lo cual es descrito en Génesis 6 y también en 2 de Pedro 4:5, que quiero leerles. Segunda de Pedro, esta es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia.
Por lo tanto, era necesario que tanto el mundo material como espiritual supieran que Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todo y todos. Lo cual debería traernos seguridad y paz en medio de los conflictos del Medio Oriente y los ataques de ISIS. Traernos seguridad y paz en medio de la crisis económica y moral que está sufriendo nuestro país y el mundo. Traernos seguridad y paz en medio de los escándalos de corrupción por el empresariado, las colusiones, los dirigentes y a veces incluso el gobierno. Porque hoy en día podemos estar seguros y tener la absoluta certeza de que Jesús es el único Señor. Jesús es el verdadero Rey y Él está reinando en nuestros corazones y el mundo, ya que todo está bajo su autoridad y por lo tanto nada ni nadie se escapa a su voluntad. Todo lo cual tiene una serie de implicaciones o implicancias prácticas para nuestra vida hoy día. Por ejemplo, no hay nada del mundo, tanto material como espiritual, que te pueda alejar de su amor. No hay nada que te pueda robar tu seguridad en Él. No hay nada ni nadie que te pueda quitar la vida eterna. Por lo tanto, en Cristo debes dejar de creer y vivir de acuerdo a supersticiones o cadenas hereditarias de las cuales Cristo ya te libró al momento de tu conversión. En segundo lugar, puedes tener la confianza que todo lo que te pase, independiente si es por culpa de tu pecado o por culpa del pecado de otra persona o simplemente por el hecho de como cristiano hacer el bien, nada de eso se escapa de la soberanía de Dios, ya que Jesús es el Rey y está reinando sobre todo y todos. Por lo tanto, frente a las diferentes dificultades que se presentan en la vida, la pregunta no debe ser ¿por qué yo?, sino que la pregunta debe ser ¿para qué, Señor?, poniendo mi corazón a disposición de Él y permitiéndole que las pruebas de la vida nos puedan acercar más a Dios, madurar más en nuestra fe y no hacer lo que muchos hacen, que es cuestionar la bondad de Dios y buscar excusas para alejarse de Él y de la familia de su iglesia. Y la tercera implicancia, o lo tercero que podemos sacar en conclusión de esto, es que aunque puede que haya instancias en tu vida en las que no veas mucha esperanza y que los problemas te abrumen a tal nivel que ya no puedas más, es sobre todo en esos momentos que debes recordar que Cristo venció la muerte y que Él es victorioso y que unidos a Él tenemos una esperanza segura y certera. Pero además debes recordar que tenemos las promesas de Dios que nos dicen que nunca nos va a poner pruebas mayores a las que podamos soportar y que llegará el momento en que al final de todos los tiempos sus hijos serán totalmente vindicados. No por los méritos de lo que han hecho, sino que por la gracia maravillosa de Cristo reflejada en su único y perfecto y suficiente sacrificio por los pecados, el justo muriendo por los injustos, logrando lo que ningún sacrificio, obra o martirio pudiera lograr en nuestras vidas. Déjenme entonces terminar con las preguntas con las que comencé. ¿Estoy realmente consciente de la significancia y implicancias del sacrificio y victoria de Cristo en la cruz por mí? ¿Estoy conviviendo con la certeza que Cristo es el Señor? ¿Es realmente Jesús mi único tesoro? ¿Puedo decir que Jesús tiene el control total de mi vida? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis sacrificios personales y a mis méritos para confiar en sus méritos y en su perfecto sacrificio derramado en la cruz? ¿Estoy valorando realmente lo que Cristo hizo por mí? ¿Estoy viviendo una vida cristocéntrica en vez de una vida egocéntrica?